La Fiscalía Capitalina informó de la detención de 3 mujeres vinculadas al secuestro. La madrugada del 26 de septiembre comenzó como cualquier otra en el estado de Tabasco. Las calles de Cárdenas, Centro, Cunduacán y Nacajuca apenas despertaban cuando, sin previo aviso, el silencio fue interrumpido por el rugido de decenas de patrullas y helicópteros. Cientos de elementos federales y estatales se desplegaron simultáneamente en un operativo coordinado desde las oficinas centrales de Seguridad Nacional. Nadie lo sabía aún, pero aquella sería una noche que marcaría un antes y un después en la historia del crimen organizado del sureste mexicano. El objetivo no era un capo, ni una célula armada. Eran 3 mujeres. 3 rostros aparentemente comunes, pero detrás de ellas se escondía una red tan sofisticada que alcanzaba a empresarios, funcionarios y cárteles. Antonia N. fue la primera en caer. Estaba desayunando café negro en una fonda de Cárdenas cuando los agentes la rodearon. No dijo una palabra. Solo bajó la mirada hacia su teléfono celular, el mismo que durante meses había sido su herramienta para extorsionar, manipular y sembrar miedo. A pocos metros, Luz del Carmen N. intentó escapar. Subió a una motocicleta y se lanzó a toda velocidad por las calles empedradas del centro histórico. La persecución fue cinematográfica, 8 cuadras, el rugido del motor rebotando contra las paredes, puestos de tacos cayendo al suelo, carritos de elotes volcados. La mujer saltó bardas, se rasgó la blusa en el alambre de púas, pero su carrera terminó en un callejón sin salida. Las paredes de concreto sellaron su destino. La tercera, Guadalupe N., observaba todo desde una azotea en Cunduacán. Durante 28 minutos permaneció inmóvil entre tinacos y antenas, sin moverse ni un milímetro. Su calma era antinatural. Había aprendido que la paciencia podía ser la diferencia entre la libertad y la muerte. Pero aquella madrugada, la tecnología la traicionó. Drones con rastreo térmico localizaron su silueta. En segundos, su escondite se convirtió en una trampa. La redada fue tan precisa que los propios vecinos, al escuchar las sirenas, pensaron que se trataba de un operativo militar. Nadie imaginaba que presenciaban el desmantelamiento de una de las organizaciones criminales femeninas más sofisticadas en la historia reciente. Las autoridades sabían que no se trataba de un caso común. Los antecedentes de esta operación se remontaban a febrero de 2025, cuando un empresario local, Roberto Mendoza Flores, fue secuestrado al salir de su casa en Cárdenas. Eran las 7:30 de la mañana y conducía su camioneta blanca por la avenida principal cuando 3 mujeres lo interceptaron en un semáforo aparentemente descompuesto. Una fingió un desmayo frente al cofre, las otras 2 se acercaron con falsa preocupación, ofreciendo ayuda. En menos de 30 segundos, Roberto fue reducido con una pistola calibre .38 apuntando a su cabeza. Nadie gritó. Nadie vio nada. La escena fue tan limpia, tan precisa, que parecía ensayada. Durante el trayecto hacia una casa de seguridad en las afueras de Villahermosa, las mujeres conversaron entre sí sobre telenovelas y recetas de cocina. Ni una palabra sobre el secuestro, ni una amenaza directa. La naturalidad con la que actuaban era escalofriante. Para ellas, aquello no era un crimen. Era un trabajo. Una rutina. La primera llamada de extorsión llegó a las 11 de la mañana. La esposa de Roberto recordó después que la voz femenina era serena, calculadora. Su esposo está bien y va a seguir estándolo, si cooperan. No hubo gritos, ni insultos, ni desesperación. Solo instrucciones frías y exactas, 500,000 pesos en efectivo, billetes de 500 y 1000, sin marcas y sin involucrar a la policía. Durante 8 días, las llamadas se repitieron cada 12 horas con puntualidad quirúrgica. Pero lo que más aterrorizó a la familia fue que las extorsionadoras sabían demasiado. Mencionaban el nombre de sus hijos, las escuelas a las que asistían, incluso el horario de las consultas médicas. Sabemos que Miguel tiene asma. Sería una pena que algo le pasara camino al hospital. Esas palabras helaron la sangre de todos.
Nadie más podía tener esa información salvo funcionarios con acceso a bases de datos escolares y médicos. La familia grabó la conversación y la entregó a las autoridades, sin imaginar que estaban destapando una red mucho más grande de lo que pensaban. Cuando Roberto fue liberado 8 días después, su testimonio no convenció a nadie. Dijo que lo habían tratado bien, que nunca lo golpearon, que todo el tiempo le hablaban con respeto. Y que una de las mujeres parecía tener estudios en finanzas internacionales, porque hablaba de inversiones y cuentas en el extranjero. En su relato, describió una casa con computadoras de alta gama, mapas de rutas comerciales y fotografías de empresarios locales en las paredes. Todo apuntaba a una red de inteligencia interna. No eran delincuentes improvisadas. Eran operadoras con entrenamiento especializado. Cuando Omar García Harfuch conoció el caso, detectó un patrón imposible de ignorar. Las víctimas eran siempre empresarios de clase media con finanzas sólidas, los secuestros eran quirúrgicos y no dejaban rastro. Ni un disparo, ni un testigo. Y todas las voces al teléfono eran femeninas. Harfuch ordenó la creación de un grupo de trabajo integrado por especialistas en inteligencia, analistas financieros y expertos en secuestro. Durante 5 meses, operaron bajo total discreción. Lo que descubrieron los llevó directamente a esas 3 mujeres, cuyos perfiles académicos, laborales y sociales no coincidían con ningún patrón criminal conocido. Antonia N., de 36 años, había sido secretaria ejecutiva en la Secretaría de Finanzas del Gobierno Estatal. Acceso directo a bases de datos de contribuyentes, empresarios y movimientos fiscales. En su expediente laboral no existía una sola falta. Empleada modelo, sin antecedentes penales, con reconocimientos por eficiencia. Pero en sus cuentas bancarias, los investigadores encontraron transferencias desde Panamá y Belice por montos que superaban su salario en más de 10 veces. Fue reclutada 18 meses antes por un supuesto consultor gubernamental que le pedía información sobre empresarios que pagaban bien sus impuestos. 5,000 pesos por lista. Todo parecía legal, hasta que las solicitudes comenzaron a incluir información sobre las familias de esos empresarios. Cuando me di cuenta de para qué usaban mis datos, ya era demasiado tarde, confesó entre lágrimas durante su primer interrogatorio. Me dijeron que si no cooperaba, mi familia pagaría el precio. Luz del Carmen N. era la segunda pieza clave de la red, y su historia sorprendió incluso a los investigadores más experimentados. Licenciada en Psicología Criminal por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, había trabajado como perita en casos de secuestro y extorsión dentro de la Procuraduría General de Justicia del Estado hasta 2023, cuando renunció sin explicación. Su renuncia fue tan repentina como estratégica. A los pocos meses, comenzó a moverse entre círculos empresariales y judiciales, utilizando su conocimiento del sistema legal para anticipar operativos y manipular evidencias. En sus registros telefónicos aparecían llamadas constantes a abogados penalistas, jueces y periodistas especializados en nota roja. Luz del Carmen no solo conocía el juego. Ella misma lo había escrito. Mientras tanto, la tercera pieza de este rompecabezas, la más enigmática, seguía siendo un fantasma. Guadalupe N. no existía en los registros civiles. Su nombre, sus documentos y hasta su CURP pertenecían a una mujer fallecida en Monterrey en 2020. La verdadera Guadalupe murió en un accidente automovilístico que nunca fue investigado. Desde ese año, la impostora había vivido con esa identidad falsa, trabajando como contadora independiente, rentando 2 departamentos distintos y moviéndose con una naturalidad que solo podía provenir de un entrenamiento previo. Su historia tenía vacíos demasiado precisos, como si alguien los hubiera diseñado para confundir. El hallazgo más alarmante llegó cuando los peritos analizaron los dispositivos electrónicos confiscados durante los cateos. Encontraron una red de comunicación encriptada que conectaba a las 3 mujeres con contactos en 12 estados del país. Los mensajes usaban códigos numéricos, coordenadas, fechas y palabras clave como envío, cosecha o reunión. Todo apuntaba a la existencia de un líder invisible, un hombre al que se referían únicamente como el arquitecto.
los investigadores sabían que estaban ante algo mucho más grande que una simple banda de secuestradoras. Las siguientes 24 horas fueron decisivas. En la Casa de Seguridad de Villahermosa, los agentes hallaron lo que parecía un centro de operaciones más avanzado que muchos cuarteles policiales. En la planta alta, pantallas de alta resolución mostraban mapas de carreteras del Golfo de México, rutas comerciales y zonas de carga marítima conectadas con la frontera de Guatemala. En el sótano, oculta tras una pared falsa, una caja fuerte contenía 730,000 pesos en efectivo, joyas y documentos que vinculaban directamente a las sospechosas con funcionarios del gobierno estatal. Lo más inquietante era una carpeta con nombres de alcaldes, legisladores y directores de dependencias, junto a cifras escritas a mano, cantidades de dinero, fechas y firmas parciales. El golpe final lo dio el hallazgo de un servidor conectado a bases de datos del Servicio de Administración Tributaria y del Sistema C4 de Videovigilancia Municipal. La red tenía acceso a información fiscal, rutas de funcionarios y geolocalización de vehículos oficiales. En otras palabras, podían ver en tiempo real quién salía de casa, por dónde se movía y cuándo regresaba. Habían convertido la infraestructura del Estado en su propio sistema de inteligencia. Los interrogatorios comenzaron esa misma noche en un centro federal de alta seguridad. Antonia fue la primera en quebrarse. Entre lágrimas, contó cómo había sido reclutada, cómo sus superiores la habían amenazado y cómo las operaciones se planeaban en reuniones nocturnas en restaurantes exclusivos. Decía que recibía instrucciones de hombres que usaban solo nombres en clave y que la pagaban con transferencias internacionales. Luz del Carmen, en cambio, guardó silencio. Su rostro no mostraba emociones. Los agentes sabían que estaba entrenada para resistir. En su tercer interrogatorio, rompió el silencio. Dijo solo una frase: conozco el sistema mejor que ustedes. Sé lo que pueden probar y lo que no. Era una declaración fría, calculada y arrogante. Sus palabras revelaban algo más profundo: no temía a la justicia porque sabía exactamente dónde se encontraban sus grietas. Guadalupe N., por su parte, jugó un papel más complejo. Hablaba con fluidez, pero entremezclaba verdades y mentiras con tal habilidad que los investigadores tardaban días en comprobar cada palabra. Sin embargo, fue ella quien soltó el nombre por primera vez. El arquitecto diseñó todo. Dijo que las mujeres somos invisibles. Que nadie sospecha de una secretaria o una psicóloga. Que podíamos mover dinero, personas e información sin levantar sospechas. Esa declaración cambió el curso de la investigación. Según Guadalupe, el arquitecto era un hombre de unos 50 años, con estudios en inteligencia y conexiones dentro del gobierno federal. Habría trabajado durante 2 décadas en el desaparecido Centro de Investigación y Seguridad Nacional, antes de ser separado de su cargo en 2018. Era metódico, calculador y tenía una visión perversa: usar a mujeres educadas y discretas como la fachada perfecta de un sistema de financiamiento criminal. Su modelo no buscaba dominar territorios, sino estructuras. Controlar información. Infiltrar instituciones. Guadalupe afirmó que el arquitecto las había convencido de que eran patriotas limpiando al país de empresarios corruptos, una mentira cuidadosamente diseñada para manipular su moral. Según sus palabras, cada secuestro servía para financiar campañas políticas y operaciones de alto nivel. No eran simples extorsionadoras, eran engranajes de un sistema corrupto que se extendía desde el sureste mexicano hasta el corazón de la capital. El 27 de septiembre, Harfuch compareció ante los medios. Su mensaje fue breve, pero contundente. Lo que hemos descubierto en Tabasco es apenas la punta del iceberg. Estas mujeres formaban parte de una estructura con acceso a información federal. No estamos hablando de delincuentes comunes, sino de infiltradas dentro del sistema. A partir de ese momento, la investigación se volvió nacional. Agencias de inteligencia comenzaron a rastrear transferencias, llamadas y movimientos en Veracruz, Campeche y Chiapas. En cada estado surgían patrones idénticos: mujeres con empleos en dependencias gubernamentales, secuestros sin violencia,
pagos silenciosos y una estructura de mando invisible. El modelo se repetía como si alguien lo hubiera replicado paso a paso. El alcance del caso superó todo lo que las autoridades habían imaginado. En cuestión de días, los analistas financieros descubrieron que las cuentas vinculadas a las 3 mujeres recibían depósitos desde empresas fantasma registradas en Panamá, Belice y las Islas Caimán. Cada transacción llevaba una referencia codificada, y muchas coincidían con contratos de obra pública o licitaciones recientes. Era evidente que la red no solo secuestraba, también lavaba dinero, financiaba campañas y movía recursos dentro del propio aparato gubernamental. Los mensajes interceptados mencionaban nombres en clave que los analistas asociaron a funcionarios de la Secretaría de Hacienda y a directores de dependencias estatales. En los archivos aparecían frases como blindaje, protección institucional y cobertura legal. Los investigadores entendieron que esta organización había logrado algo que pocos cárteles en la historia reciente de México habían conseguido: operar desde dentro del Estado. El 28 de septiembre, durante una conferencia de prensa en Ciudad de México, García Harfuch fue claro. Estamos ante una estructura que utilizó recursos públicos, información confidencial y personal gubernamental para cometer delitos graves. No se trata solo de crimen organizado, se trata de corrupción sistémica. Su declaración provocó un terremoto político. Durante las siguientes 48 horas, al menos 17 dependencias gubernamentales reportaron destrucción de archivos, formateo de computadoras y transferencias no autorizadas hacia el extranjero. El sistema intentaba borrar sus huellas. Un analista federal describió la escena con frialdad: era como ver a un organismo herido intentando cauterizarse a sí mismo. Esa misma noche, varios funcionarios presentaron renuncias por motivos personales. Otros desaparecieron. Pero lo más alarmante fue la actividad detectada en el sistema de videovigilancia nacional: accesos no autorizados, cámaras desactivadas y rutas de vehículos oficiales eliminadas del registro. Alguien estaba intentando limpiar el tablero antes de que la verdad saliera a la luz. Mientras tanto, los interrogatorios seguían. Luz del Carmen comenzó a hablar. Con precisión quirúrgica, describió los entrenamientos que habían recibido en una finca abandonada en la frontera con Guatemala. 3 semanas intensivas cada 6 meses, impartidas por exmilitares guatemaltecos expertos en guerra psicológica. Les enseñaban a manipular emociones, controlar el miedo y mantener el dominio total de sus víctimas sin usar violencia física. El miedo bien aplicado es más efectivo que cualquier arma, dijo con voz firme. Guadalupe, en cambio, decidió cooperar. Confesó que su verdadera identidad era colombiana y que había trabajado en operaciones de inteligencia antes de ser reclutada. Reveló que el arquitecto no solo coordinaba desde México, sino que había replicado el modelo en varios países de América Latina. Las mismas tácticas, las mismas estructuras femeninas, los mismos patrones de infiltración. Lo que ocurría en Tabasco era apenas una pieza de un rompecabezas continental. La magnitud del caso obligó a la participación de agencias internacionales. Se detectaron vínculos con células del cártel Jalisco Nueva Generación, utilizadas para lavar dinero y distribuir recursos hacia campañas políticas locales. Los investigadores comenzaron a comprender que el crimen organizado había mutado. Ya no necesitaba armas, ni territorios. Solo necesitaba acceso, información, firmas digitales. Durante los días siguientes, las cámaras empresariales de Veracruz, Campeche y Yucatán pidieron reuniones urgentes con las autoridades federales. Temían ser las próximas víctimas. Las llamadas de denuncia a las líneas de extorsión se multiplicaron por 4, y el pánico económico comenzó a sentirse. Las bolsas locales registraron caídas abruptas y los bancos reforzaron sus protocolos de seguridad interna. Los medios nacionales comenzaron a bautizar el caso como la red femenina del arquitecto. Pero dentro de los círculos de inteligencia, el nombre real era otro: Operación Espejo. Porque cada rostro, cada documento y cada historia reflejaba la corrupción del sistema mismo. Para finales de octubre, la investigación se había extendido a 8 estados.
En cada uno, los patrones eran los mismos: mujeres con cargos administrativos, acceso a bases de datos y vínculos indirectos con campañas políticas. Las similitudes eran tan precisas que los analistas concluyeron que el modelo había sido diseñado para ser replicable. Un sistema modular del crimen. El propio Harfuch reconoció que el desafío era monumental. No estamos desmantelando una banda, estamos enfrentando una estructura que entiende nuestras instituciones mejor que nosotros mismos. Propuso una serie de reformas legislativas y protocolos de ciberseguridad para proteger información sensible, pero advirtió que el verdadero enemigo no eran las 3 mujeres detenidas, sino los cientos de funcionarios dispuestos a vender acceso al sistema. En paralelo, comenzaron a surgir historias personales que humanizaban la tragedia. Familias de funcionarios implicados buscaban apoyo psicológico, esposas que nunca habían sabido de dónde provenía el dinero extra, hijos que de repente se enteraban de que sus padres podrían ir a prisión. La línea entre víctima y culpable se desdibujaba. Las últimas revelaciones fueron devastadoras. Los analistas descubrieron que parte del dinero obtenido por las extorsiones había sido usado para financiar campañas políticas y cubrir gastos de consultorías internacionales. En otras palabras, el crimen se había vuelto política, y la política se había nutrido del crimen. Durante su última comparecencia, Harfuch lo resumió con una frase que resonó en todos los titulares: lo que hemos descubierto cambia por completo nuestra comprensión del crimen en México. Ya no hablamos solo de cárteles. Hablamos de instituciones infiltradas desde adentro. De redes que operan bajo nuestro propio techo. El silencio posterior fue inquietante. Las cámaras dejaron de grabar, pero la sensación permaneció: esa red no era única. Había otras. En otros estados. En otras oficinas. Quizá incluso en los mismos organismos que investigaban el caso. Y así, mientras las 3 mujeres esperaban sentencia en una prisión de alta seguridad, el país se hacía una pregunta que nadie podía responder con certeza: ¿hasta qué punto el crimen organizado sigue disfrazado de gobierno?